que desde el año 2015 se ha coordinado con instituciones públicas y privadas con el propósito final de conservar y difundir, así como aprovechar de manera sustentable el patrimonio natural y cultural del estado de Tlaxcala. En esta primera edición virtual es oportuno hacer las siguientes consideraciones. Todos los eventos serán realizados por reuniones de Google Meet con capacidad limitada a 100 personas, que podrán interactuar con los participantes si el tiempo lo permite en una sesión de preguntas, respuestas y comentarios. El tiempo de recepción para los asistentes fue de 10 minutos a partir de la hora marcada en el programa general del festival. Quienes no alcancen a estar en la reunión podrán seguir la transmisión en vivo por Facebook Live en la cuenta de Santiago Tepeticpac, y si las condiciones tecnológicas lo permiten. Adicionalmente, la reunión será grabada y cargada en la plataforma de YouTube con el nombre en el que aparece en el programa general de este festival. Solicitamos respetuosamente a los asistentes mantener sus micrófonos y cámaras desactivadas, así como evitar compartir su pantalla a menos que el anfitrión indique una cosa diferente. Si algún asistente no respeta estas condiciones o se comporta de manera inadecuada, será eliminado de la reunión y se le impedirá el acceso al resto de las actividades. Sin más preámbulo, es un placer presentar al maestro Jorge Moreno Durán, quien nació en la ciudad de Santana, Chautempan, en el seno de una familia dedicada a la fabricación textil, que le ha dado fama al estado de Tlaxcala. Realizó estudios como ingeniero bioquímico en el Instituto Tecnológico de Monterrey y de licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Guanajuato. Cursó diplomados en Comercio Exterior, Proyectos de Inversión y Antropología e Historia de Tlaxcala por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Bancomext, NAFI, el ITES y el INA. Profesionalmente se ha desempeñado en diferentes empresas e instituciones, como el Refugio Textiles, el Tecnológico de Monterrey, la compañía Nestlé, el Fideicomiso Minero Mexicano, la Universidad de Guanajuato, el Instituto Tlaxcalteca de Cultura, la Secretaría de Turismo, Televisión de Tlaxcala y como asesor en el gobierno estatal en 1990. Fue presidente de la Feria Nacional del Zarape en su ciudad natal y de Canacín Tlaxcala, donde coadyuvó a la formación del Consejo Estatal de Desarrollo Empresarial del Estado de Tlaxcala y del Centro Regional de Competitividad Empresarial, en cuyo comité técnico fungió como presidente. Ha sido consejero de Coparmex en Tlaxcala, consejero ciudadano del Instituto Electoral de Tlaxcala y presidente del IFE en Tlaxcala, invitado por el Consejo General y aceptado por todos los partidos políticos. El único tlaxcalteca que ha sido candidato a gobernador sin pertenecer a ningún partido político. En el año 2000 funda la Asociación Civil Solidaria y Desarrollo, así como la empresa de Desarrollo Integral Estratégico SADCB, donde agrupa procesos de consultoría, administración y desarrollo de proyectos. Impartió las cátedras de Administración y Agronegocios en la Universidad del Valle de Tlaxcala. En septiembre del 2015, conforma la Asociación Civil Ejército de Chicotenca, con el objetivo de orientar y aglutinar los esfuerzos de los ciudadanos tlaxcaltecas en favor del trabajo social y la cultura independiente. A partir de entonces, a esta fecha, escribe su primer libro denominado Chicotenca, la esencia de una raza. Es un placer tenerlo con nosotros, maestro. Adelante. Greetings, auditorio, muy buenas tardes. Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación que me hicieron para poder participar en el 7º Festival Camaxtli, que ustedes organizan anualmente, primero internacional. Para mí es, repito, un honor estar aquí con ustedes y trataré de pues mantener de alguna manera la atención en este tema que
vamos a abordar. Antes de entrar en materia, considero pertinente establecer tres antecedentes importantes. En primer lugar, que mi presentación corresponde al segundo apéndice del epílogo del libro que estoy escribiendo, Xicoténcatl, la esencia de una raza, que estoy precisamente en proceso ya de finalización. Es un trabajo de 4 años y la imagen de la portada que les quiero compartir de manera muy sencilla, aquí la pueden ver, este es el texto del libro y esta es la imagen de la portada. Es un extraordinario óleo del pintor ecuatoriano Jaime Zapata, quien autorizó enriquecer nuestro trabajo con su apreciación estética del encuentro, tal como denomina a su obra, realizada en 1991 en conmemoración de los 500 años del encuentro de dos mundos. Bien, entonces este trabajo, repito, es el apéndice, es la primera consideración que les dejo sobre la mesa. La segunda, considero importante citar parte del preámbulo de dicha obra para tratar de encontrar en ustedes la mejor comprensión a este esfuerzo literario y presentación virtual. Dice así: abordar lo inabordable, lo imposible, lo doloroso, el interior de quien pudiera ser el más importante líder indígena en la conquista de Tenochtitlan, México. El único que enfrentó al invasor en su camino, que estuvo a punto de vencerlo, que nunca aceptó su alianza, que tuvo que acompañarlo, defenderlo y conocerlo a profundidad, y que pasó a ser el más incomprendido, el más sojuzgado y ahorcado por traidor. Desde su perspectiva humana, guerrera, religiosa y mítica, para encontrar en su interior la riqueza de una raza que intentó ser sepultada bajo el yugo de otro reino, de otra lengua, de otra religión y costumbres. Después de varios años de reflexión, de pensar y repensar acerca de la enormidad del evento que se avecinaba, los 500 años del encuentro de dos mundos, que para nosotros en Tlaxcala no fue en 1992, sino en 2019, y tomar la encomienda de viajar al pasado para encontrar y mostrar al héroe que le dio rumbo a la historia sin ser reconocido, y a la leyenda de una traición que nunca existió. Adentrarse a ese momento implica no solamente tratar de relatar el contexto histórico de la epopeya de la conquista desde el punto de vista del vencido, sino profundizar en lo que significaba el encuentro de dos pensamientos. Uno, inmerso en procesos irreversibles de dominio mercantil, y el otro en su búsqueda permanente del equilibrio entre la materia y el espíritu. Tratar de profundizar en todo lo que implicó el encuentro de dos valientes, Hernán Cortés con la anuencia de su reino y el apoyo de su religión, y Xicoténcatl Atzayacatzin en contra de los mandatos de su consejo de gobierno y de su cosmogonía. El gran reto que significa escribir acerca del suceso que casi acabó la existencia de una cultura, que le dio vida al viejo mundo y muerte a un nuevo mundo en ciernes. Entre la multitud de textos referentes, 2 párrafos del antropólogo e historiador y paleógrafo francés Georges Baudot nos motivan. Cito: es probable que ante la maravillosa capacidad que el hombre indígena de América demuestra hoy, en esta década final del siglo XX, por preservar su identidad y por conservar los modelos culturales de su tradición propia, la cuestión no haya desembocado aún en sus últimas palabras. Los amerindios de nuestra América de hoy han de enseñarnos una vez más que su humanidad es tan importante y tan fecunda como la nuestra para escribir, por fin serenamente, estas tan difíciles páginas del libro de las civilizaciones. Y entonces nos ubicamos en el espacio. Somos amerindios y estamos en México, donde los mexica habían de ser quienes soportarían la fase más estrepitosa y más trágica
del encuentro con los españoles. Y nacimos en Tlaxcala, donde nuestros ancestros fueron determinantes en el rumbo de este suceso, a tal grado que desde 1821 y durante 200 años de vida independiente, hemos sufrido, entre comillas, la leyenda negra de ser traidores a nuestro país, aquel país que no existía en 1519, y por el desconocimiento histórico de nuestra heroica resistencia contra cualquier invasor, mexica o español, que encarna nuestro héroe tlaxcalteca, pretensión absoluta de este libro. Entonces nos obliga el tiempo. En septiembre de 2019 cumplimos 500 años del encuentro de dos mundos, de dos valientes, de dos egos, uno alimentado por la ambición y el poder, el otro motivado por su valentía y la defensa de su raza, su esencia, la que él mismo simboliza y visualiza extinguirse. Finalmente, el tercer antecedente. Debo expresar que el sustento de mi interpretación histórica se nutre en el pensamiento de dos expertos en la materia con quienes me identifico. El etnólogo y doctor en arte y antropología Sergio Raúl Arroyo, cuando señala que el mayor mérito de la arqueología no consiste en la producción de certezas, sino en la reflexión especulativa, en hacer del juego de fragmentaciones un ensamble provisional en el que se reúnen de modo pausado las piezas de una realidad perdida, sin aspirar nunca a alcanzar al mosaico final y definitivo. La arqueología nos adentra en esta práctica, haciéndonos voltear la mirada una y otra vez hacia el vasto territorio del tiempo, convertido en una realidad dispersa y rota. El arqueólogo es el primero en saber que para acceder al pasado resulta necesario atravesar verdades múltiples, formuladas por el interés cambiante de las generaciones. A partir del encuentro con una estructura bajo la maleza o con un objeto hundido en alguno de los estratos del subsuelo, se pone en marcha una suma de acciones y razonamientos indispensables para recuperar un gajo de la totalidad perdida. Con frecuencia, el poder político ha desconocido los límites que plantea el laberinto del tiempo, ya sea que se trate de encumbrar a la figura estandarte, de tramar la versión hechiza de una época como paralelismo de otra, o de trasladar un capricho esotérico a la kermés celebratoria. Con alternancias de actitud en las que han mediado intelectuales y librepensadores formados en su interior, han establecido argumentos y acotamientos sólidos que son contrapesos de la peripecia gubernamental, confrontando las versiones tautológicas del poder como un obstáculo para el despliegue de la mitología y las ceremoniales del oficialismo. Para muestra, un par de botones. El hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en la iglesia de Santa María de la Asunción en Ixcateopan, estado de Guerrero, registrados por Eulalia Guzmán en 1949. Una vez sometido al filo de la autoridad académica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ese suceso generó un dictamen en 1976, del que extraigo 3 puntos. 1. Que los restos óseos pertenecen a 8 individuos y provienen de distintas épocas y distintas formas de enterramiento. 2. Que la joven mestiza adulta cuyos restos faciales y piezas dentales forman parte del hallazgo no pudo haber sido enterrada en 1529. Tercero, que todos los documentos, tanto los que dieron el origen al hallazgo como los presentados posteriormente, son apócrifos y fueron elaborados después de 1917. Un dislate más cercano fue organizado en 2010, que dio lugar a una procesión que llevó las osamentas de los héroes de la independencia
del Monumento del Ángel en el Paseo de la Reforma al Palacio Nacional, lo que consistió ya en la realidad en el traslado de una colección amorfa de huesos que incluía, entre otros vestigios, restos de niños y un venado. El dictamen estuvo a cargo de la Dirección de Antropología Física del INA, Antropología e Historia, cuyos resultados se hicieron públicos en enero del 2013. Y el doctor Edmundo O'Gorman, con quien finalmente inicio mi presentación. No sé si el maestro Ivings esté por aquí para poder darle entrada al video que ya les envié y que pudiéramos ver de manera automática todos. Sí, aquí estamos, maestro, a sus órdenes. Te envié un enlace de un video que es propiamente el centro, el núcleo de la presentación de la traición de los tlaxcaltecas. Lo tienes allí precisamente y tú le ¿Por qué puedes dar medio me lo entrada. mandó, maestro? Aquí en este mismo portal, en esta misma plataforma, Ah, correcto, sí. lo tienes ahí copiado. Sí. ¿Sí? Entonces lo presentamos. Sí, de favor. Si le das clic, ahí puede entrar automáticamente. Ok, muchas gracias, maestro. Entonces, permítame al amable auditorio, permítame, vamos a compartir la pantalla para poder presentar el video. Estamos esperando un momentito. Me parece que ya estamos listos, estamos presentando y vamos a cargar el video desde Facebook. Ahí lo tenemos. Le vamos a dar play. Estamos listos, maestro. Vamos a dar play al video. Adelante. Es que se cuenta que es un relajo cuando son autoestereos. Porque hace cuenta ya pido video y se reproducen sin problema. Sí. Pero el problema es que el formato no afecta a él. Entonces estoy buscando un programa, pero hace cuenta.
Una disculpa, maestro, me están comentando la señorita Suemi Santana, que es la que nos está apoyando en la transmisión de Facebook Live, que no se está escuchando el audio. Sin el audio no tiene, Okay. no tiene la profundidad Entonces, que estamos buscando. Entonces, por favor, quisiera consultar con alguno de los participantes si estamos alcanzando a escuchar el audio. Por ejemplo, maestra Vianey, ¿alcanzó usted a escuchar el audio desde el principio, hablando del video? ¿O alguno que guste comentarnos? Maestra Yolanda. Isaac Torres dice que no se escucha nada. Hola, no, maestro. No se escuchó, desgraciadamente, maestro. No se escuchó. No. Maestro Jorge, me parece que usted lo tiene, teníamos un plan alternativo y si gusta, posiblemente podemos ir presentando el video y usted nos podría hacer el favor de irlo leyendo. ¿Se podrá? Bien, claro que sí, ¿sí? Claro que sí. Entonces regreso el video, lo voy a poner desde el principio. Usted más o menos sabe cómo va, digamos, el guión. Y bueno, será su fondo visual, pero lo importante es lo que usted nos va a comentar, ¿ok? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias y una disculpa a los asistentes. Estas cosas técnicas llegan a pasar en los eventos en vivo. Vamos a regresar el video y el maestro Durán nos va a hacer el favor de ir, describiendo lo que en el video se escucha. El enlace se queda ahí para que puedan ustedes consultarlo, verlo en el momento que lo crean pertinente. En este momento vamos a regresar el video para que el maestro Durán pueda hacernos favor de ir, platicándonos lo que ahí se presenta. Muchas gracias y gracias por comentar que no se estaba transmitiendo. Muy amable, señorita Santana. Vamos a continuar entonces. ¿Me das el cue, Ivings, maestro? Sí, maestro, ahí estamos, ya comenzamos, estamos listos. Muy bien. El doctor Edmundo O'Gorman, abogado y reconocido historiador, catalogado como el parteaguas en los estudios de la historia de México, escribió el siguiente texto. La zona más profunda de la historiografía de Indias está aún por explorar. Basta aproximarse con simpatía y con amor a los hechos americanos para vislumbrar, detrás de la estructura superficial y espesa de las fechas, de los nombres y de las instituciones, la existencia de un amplísimo campo inédito como un océano como un nuevo mar océano que se extiende ante nuestra vista hasta perderse en un horizonte oscuro. Explorar este campo es para el historiador de Indias la gran tarea, que gracias a la magia de la metáfora se convierte en una aventura. Y en efecto, en eso consiste historiar. Es un penetrar a fondo en las regiones desconocidas de un mundo que hace señas a través de los textos y de los monumentos. Es descender hasta las entrañas más íntimas del pasado. Esto les comunicará un movimiento, un calor, una potencia expresiva y, en definitiva, una vitalidad real que es lo único capaz de emocionarnos. La historia escrita es la expresión de la relación que establece el vivo con el muerto. Pero esa relación caerá en el vacío si por un truco meramente mecánico o por un prejuicio inválido se expulsa el axioma esencial de la historiografía, a saber, que el vivo es un correlato del muerto. Cierto, durante mucho tiempo la historia se fundamentó en el positivismo, es decir, el dato por el dato. En el caso de la historia de Tlaxcala, hasta la década de los 60s, los datos casi no habían salido a la luz y las interpretaciones al respecto mucho menos. Por eso mi generación, y seguramente en mayor grado las anteriores, sufrimos la leyenda negra de que los tlaxcaltecas éramos traidores. Y precisamente allí encontramos el caldo de cultivo que germinó la semilla del presente trabajo. Por un lado hervía en nuestra sangre tlaxcalteca el reconocimiento histórico
de ser los valientes guerreros que nunca pudieron ser derrotados por nuestros enemigos acérrimos del vecino tribu-estado mexica y del invasor europeo. Y por otro lado nos congelaba la errónea interpretación de una nación que no existía en 1519 y que hoy nos tilda de traidores. Hacía falta publicar más datos e investigaciones y después más libros para que finalmente pudiéramos llegar a las más certeras interpretaciones. Tuvimos que añejar las interpretaciones, mezclar el sentimiento mexicano de José Alfredo Jiménez y la disciplina española de Juan Manuel Serrat con la investigación y la reflexión que nos permitieran al cabo de 4 años fructificar en la bohemia soledad de la escritura un texto digno de los 500 años transitados. El ejercicio tenía que abrir una ruta de interpretación más radical y más profunda de la historiografía indiana de la que usualmente ha sido explorada. Teníamos que darle vida al muerto para que nos reviviera identidad, fuerza, cultura y valor. Para tal efecto nos impusimos la encomienda de tratar de ser lo más objetivos posibles, hurgar en un 80% de historia para imaginar un 20% de novela, aprender náhuatl para atarse al ser y raíces más antiguas y sutiles de sus hablantes, leer la mejor calidad de textos referentes, revisar artículos y enciclopedias, escuchar la mayor cantidad de conferencias sobre el tema, cursar un diplomado sobre antropología e historia de Tlaxcala, consultar con historiadores, visitar museos y sitios referentes, entender la mentalidad indígena, comprender la cosmogonía del momento y sustraernos a nuestra admiración consanguínea para poder adentrarnos en el espíritu de Xicoténcatl. Esto nos permitió finalmente que la correlación entre el vivo y el muerto se convirtiera en una auténtica simbiosis, donde el hilo conductor de la obra lo retoma el muerto para reencarnar en 2021 y darle vida a su voz a través de la escritura, darle sentido a sus batallas como líder de su pueblo y visualizar a través de la ceguera paterna y sabiduría de su padre, quien lo forjó, la esencia de nuestra raza. Si Tlaxcalan fue la cuna de la nación, Tlaxcala tiene que ser la cuna de la revolución, de una revolución cultural que nos devuelva identidad, respeto y los valores ancestrales que hemos olvidado, valores como la limpieza, el amor y respeto a la naturaleza, a la familia, a la mujer y a nuestros mayores, valores que nos ayuden a recuperar nuestra riqueza espiritual y a revivir las costumbres y tradiciones de la convivencia pacífica, laboral y comercial que distinguían a Tlaxcalan y que tanta falta hacen actualmente en nuestro país. Por eso la historia es importante, por eso Tlaxcalan es fundamental, por eso Xicoténcatl es grande. Así, el primer perdón que tenemos que pedir no es a los españoles, sino el que tenemos que ofrecer a nuestra historia, a nuestro pueblo, a nuestros ancestros indígenas y a nuestra raza. A la raza que abandonamos diaria y paulatinamente, permitiendo la contaminación económica, cultural y ecológica de costumbres ajenas a la nuestra, como diaria y paulatinamente iba tomando Hernán Cortés el dominio de nuestras tierras y pobladores, a lo cual opuso firme y permanente resistencia Xicoténcatl. Bernal Díaz decía que era de mala condición, porfiado y soberbio. ¿Y los tlaxcaltecas qué decimos que era? ¿O qué podemos decir que eran Cortés y sus soldados? Y tal vez entonces sea justo que otro escritor español, el jesuita Baltasar Gracián, continúe con el uso de la palabra y nos ilumine desde su siglo de oro, curiosamente posterior a la conquista, quiénes eran sus coterráneos. Lo cito.
Allí vive y reina la soberbia, la estimación propia, el desprecio ajeno, el querer mandar y no servir a nadie, el lucir, el alabarse, el hablar mucho, alto y hueco, el brío con presunción, y todo eso desde el noble al más plebeyo. O que nos defina el ideal español su escritor y diplomático Ángel Ganivet, precursor de la famosa generación del 98. Lo cito. Entonces estuvo nuestra patria a 2 pasos de realizar su ideal jurídico, que todos los españoles llevasen en el bolsillo una carta real con un solo artículo, redactado en estos términos, breves, claros y contundentes. Este español está autorizado para hacer lo que le dé la gana. Yo puntualizaría, y para escribir, destruir y quemar lo que les dio la gana. Y bajo estas premisas, Cortés mandó ahorcar a nuestro líder por traidor, previo al sitio y derrota final de Tenochtitlan, cuando se opuso a participar en la masacre. ¡Claro! Traidor para los españoles y para nosotros también. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nuestra historia la interpreten y nos la sigan dogmatizando los ajenos? El verdadero martirio de Xicoténcatl Tlahtzayacatzin no fue su ahorcamiento, sino saber que podía vencer al invasor en una 4ª batalla que su consejo de gobierno no le permitió. Tener que soportar una alianza que no compartía, tener que obedecer a su padre y mayores porque así fue educado, tener que acompañar a su enemigo a las matanzas sin sentido de Cholula y Tenochtitlan, confirmar que no eran dioses, que bien morían, que peleaban entre ellos por el mando, que apestaban, que hablaban hipopoloscopa, o sea, tartamudear en náhuatl, y que conformaban una pandilla de ignorantes ambiciosos de riquezas. Ver cómo murieron la mayoría de sus guerreros por tener que proteger la vergonzosa huida de su aliado incómodo en su noche triste. Regresar a su pueblo humillado por los mexicas. Vivir casi un año en su propia casa, donde ya no mandaba él, sino el conquistador. Y buscar en la ceguera paterna las respuestas a su destino, mientras veía los preparativos que le permitieron vislumbrar la masacre de su raza. ¿Acaso ese es el traidor? El único líder indígena que enfrentó al invasor porque los totonacas y los mexica, amedrentados por su cosmogonía y por Moctezuma, no lo hicieron. El único que rechazó participar en la destrucción de Tenochtitlan porque los texcocanos, chalcas y xochimilcas sí lo hicieron. Repito, ¿ese es el traidor? El que fue enjuiciado sin haber sido escuchado y ahorcado sin haber sido vencido. La dinámica de toda conquista es imponer las ideas del vencedor. Y en tal sentido, la fuerza europea no se diferenciaba esencialmente del ejército de Moctezuma, aunque sí del ejército de Xicoténcatl, que no buscaba conquistar sino defender. El triunfador se define por el resultado de las armas, pero la derrota siempre es de naturaleza espiritual. Los dioses mesoamericanos fueron los primeros derrotados, y este quiebre en las creencias de los pueblos originarios contribuyó al derrumbe de sus estructuras políticas y sociales. Ese quiebre, ese dominio terrenal y espiritual fue el que visualizó y combatió nuestro héroe tlaxcalteca, y de allí su grandeza. No en balde había sido educado noble y notablemente para dirigir a su pueblo. Hoy regresa 500 años después para corregirnos la ruta, para recordarnos que sus batallas deben continuar en el interior de cada guerrero tlaxcalteca, mientras nuestras libertades colectivas y autonomías personales sigan siendo amenazadas por cualquier extraño que intente dominarnos. Deben continuar mientras su espíritu permanezca en nuestro interior, para darle vida al muerto y regresarle honor a nuestro pueblo.
para reafirmar que no hemos sido derrotados, que sí somos traidores, traidores al engaño que magistralmente ocultaba Hernán Cortés, traidores a la ambición desmedida que vio en cada invasor, español o mexica, traidores al progreso asfixiante de la cultura europea y traidores a la destrucción de la naturaleza que visualizó en el espíritu invasor que hasta hoy nos gobierna. Regresa para recordarnos que podemos florecer en la medida en que cada uno defendamos nuestro territorio, nuestra cultura, la riqueza de una raza que intentó ser sepultada bajo el yugo de otro reino, de otra lengua, de otra religión y costumbres. Es tiempo de reconocer al verdadero héroe y de otorgarle el lugar que merece en la historia de las civilizaciones. Cabe una reflexión final. Si hubiera seguido su curso natural el desarrollo de nuestros pueblos originarios, o si hubiéramos tenido un conquistador menos voraz, ¿cómo sería nuestra cultura en la actualidad? ¿Cuáles serían nuestras lenguas, nuestras costumbres y nuestras creencias? ¿Viviríamos mejores estadios de paz, naturaleza y sociedad? ¿Tendríamos mejores perspectivas económicas y gobiernos honestos? Muchos así lo pensamos. Lo que sucedió es irreversible. Los hechos y las imágenes perdidas solo se pueden recrear. Los rostros apenas se pueden presumir. Todos son fragmentos de la verdad. Los que no estuvimos, solo podemos despertar de nuestra ignorancia para descubrir nuestra historia. Puede que sea suficiente. A veces lo es. Tlaxocamati. Tlaxocamati. Si hay algún comentario o alguna pregunta, aquí estamos a la orden, maestro Ivins. Sí, muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla y si les parece bien, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas, donde vamos a poder, en esta ocasión se estuvo transmitiendo perfectamente a través de Facebook Live. Estoy escuchando una repetición, un audio viciado. Y pues vamos a ver si también hay comentarios en Facebook. Y si alguno de los asistentes en este momento quisiera pues tomar la palabra, puede hacerlo encendiendo sus micrófonos o escribiendo sus comentarios a través de el chat de la reunión. Adelante, muchachos, caballeros, señoritas, asistentes. Si hay alguna pregunta, pueden comentarla en este momento. Para empezar, la pregunta sería, ¿alcanzaron a escuchar la lectura del maestro Durán? Brenda, ¿podrías comentarnos si escuchaste la lectura? Sí, profe, sí la escuché. ¿Sí? Ok. ¿Qué te pareció? Creo que es demasiado importante conocer nuestra importancia como tlaxcaltecas en esto que ahora es nuestro país México y pues despertar más que nada de esa ignorancia que pues muchas personas comentan, ¿no? Acerca de que somos traidores cuando no es así, al contrario. Muchas gracias por tus comentarios, Brenda. ¿Alguien más gusta hacerle alguna pregunta a nuestro ponente, al maestro Durán? Tengo una pregunta, maestro, que voy a leer, está en el chat, no sé si es pregunta o comentario, voy a leerla, maestro. Dice Catherine Samantha Montaño. Solo quiero felicitarlo por este gran trabajo, en verdad es magnífico y comparto opinión, es importante que como jóvenes conozcamos acerca de nuestro estado. Muchas gracias, Samantha. Muchas gracias, Samantha, muy amable por tu comentario. Pues, maestro, yo quisiera sí hacer
pues un pequeño comentario también. Esto nos lleva entonces a reflexionar, como bien dice usted en su ponencia, entonces, ¿a quiénes traicionaron los tlaxcaltecas, no? A los españoles, a los mexicas, a los propios tlaxcaltecas. ¿Dónde estuvo la traición? En una parte de la historia nos dice que Xicoténcatl, en la última batalla que libró con los españoles, no lo hizo con su ejército completo porque los señoríos no lo apoyaron. ¿Nos puede un poco ampliar respecto a esta información, maestro? Claro. Antes de la llegada de los españoles ya había una cierta enemistad y una cierta batalla por el poder absoluto en el Consejo de Gobierno. Yo le llamo Consejo de Gobierno, no el Senado tlaxcalteca, como manera castellana o española se ha mencionado en libros editados pues por extranjeros principalmente, ¿no? Es un nombre hermosísimo el Senado tlaxcalteca y el cuadro que lo evoca también, pero realmente era un consejo de gobierno. Había 4 tecutlis, que no 4 señores, 4 tecutlis principales, pero había varios tecutlis, varios atepetl más pequeños o pueblos más pequeños que también tenían sus respectivos tecutlis dentro del consejo, como por ejemplo Atlihuetzia, Hueyotlipan, Topoyanco. Pero dentro del consejo había 2 liderazgos muy fuertes que eran, por un lado, Ocotelulco, representado, Tepectipac y Ocotelulco, representado por Maxicatzin, y por el otro lado, Tizatlán y Quiahuiztlán, representado por Xicoténcatl, a pesar de que eran 4 señores o 4 tecutlis. El enfrentamiento principal era increíblemente, cuando uno lee la historia y se adentra en estos procesos, de alguna manera Maxicatzin representaba al poderío económico, al mercado de Ocotelulco, en donde había, según la carta de relación de Hernán Cortés, 30,000 almas diariamente en San Miguel Tlamaoco. Fíjense nada más lo hermoso de nuestra historia, cómo seguimos con esa costumbre de que en San Miguel Tlamaoco ahora está allí asentado nuestro mercado principal. Bueno, pues en la época prehispánica ahí estaba el mercado, que repito era, según Hernán Cortés, 30,000 almas diariamente, en donde había baños, había corte de cabello, había trueque de oro, plumas de aves exóticas, cacao, maíz, frijol, etcétera. Era la prosperidad del pueblo tlaxcalteca era de tal grado que generó la envidia de sus vecinos, entre ellos los xolultecas y los huejotzincos, que finalmente salieron con los aztecas, o mexicas más bien, para que pelearan contra los tlaxcaltecas. Tlaxcala le hacía sombra al imperio mexica. Era increíble cómo podemos ver ahora, en la perspectiva histórica, cómo en Tenochtitlan gobernaba una persona, el emperador, y en España gobernaba una persona, el rey. Pero en Tlaxcala teníamos un ejercicio republicano de gobierno y por eso éramos grandes y fuertes, a pesar de que tuviéramos un pequeño territorio, porque había un ejercicio democrático y había compartir el poder entre varias personas y eso hacía tomar mejores decisiones. Bien, entonces, cuando llegan los españoles, el ejército de tlaxcaltecas, comandado por Xicoténcatl Atzayacatzin, hijo de Xicoténcatl Huehue, el señor de Tizatlán, se van hacia el oriente del estado, a la zona de Huamantla, Oitecoac, en donde enfrentan la primera batalla con los españoles y la segunda. En la primera realmente fue un pequeño enfrentamiento que principalmente fueron otomíes, el 2 de septiembre. Al día siguiente realmente ya fue la primera batalla de todo el ejército tlaxcalteca, integrado por batallones o grupos de guerreros de los 4 señoríos. Cuando no ganan la batalla, las enemistades que ya existían dentro del consejo, Chichimecatecutli, que era el jefe del guerrero comandado por Maxicatzin, se queja de la falta de resultados positivos en la batalla contra los españoles y Maxicatzin le ordena regresar a las divisiones de Tepectipac y Ocotelulco. De tal manera que para la tercera batalla, como bien lo dices, maestro Ivings, solamente el ejército tlaxcalteca estuvo conformado por 2
divisiones o 2 señoríos, que fueron Tizatlán y Quiahuiztlán. Ese fue uno de los primeros factores por los cuales en la tercera batalla no se les pudo ganar. La segunda fue que los españoles tenían vigías, sus amigos totonacas aliados que ya venían con ellos, y visualizaron que Xicoténcatl los iba a atacar en la noche, en el cerro de Zompantepec. Entonces, cuando finalmente llega Xicoténcatl con sus 2 divisiones a agredirlos de frente, porque peleábamos con inocencia, nuestros ancestros indígenas peleaban de frente, y los españoles tenían ya estrategias de atacar por los lados con cañones, con arcabuces, que para nuestros indígenas eran armas de fuego, que vomitaban fuego y que apestaban. Era la diferencia tecnológica entre los armamentos españoles y las flechas, piedras y las lanzas indígenas, fue otro de los factores que ocasionaron que no pudiéramos ganar la tercera batalla, pero tampoco nos derrotaron. Murieron muchos españoles, murieron caballos. Desafortunadamente, después de la tercera batalla, el Consejo de Gobierno, ya dominado por Maxicatzin, después de saber que en la tercera batalla no los habíamos vencido, le ordena a Xicoténcatl regresar, hacer la alianza y regresar a Tlaxcala. Quiero decirles, por ejemplo, que cuando uno se adentra en la historia, uno ve datos que no menciona Bernal Díaz del Castillo. Lógico, los españoles escribieron la historia a su modo. Ellos decían que eran ejércitos de 50,000 hombres. No es posible. No, Tlaxcala, el ejército tlaxcalteca estaba conformado por entre 10,000 y 20,000 guerreros. Entonces, pero ellos, como decimos de manera pues común y corriente, le echaron crema a sus tacos para alabarse y enaltecer sus batallas y sus heroísmos ante el rey español. Entonces, en esa tercera batalla, termina el 7 de septiembre, se firma la alianza en el Cerro de Zompantepec, y entran hasta el 21 de septiembre, 15 días después, a Tizatlán, los españoles. Fíjense nada más en este dato, que no lo menciona, repito, Bernal Díaz del Castillo. Los españoles tardaron 15 días en recorrer 300 kilómetros de Zempoal, Veracruz, hasta Tecoa, Guamantla. 300 kilómetros en 15 días. Pero tardaron también 15 días en recorrer 27 kilómetros de Zompantepec a Tizatlán. ¿Por qué tardaron 15 días? ¿Por qué la tercera batalla no fue en Apizaco, sino fue en Zompantepec? Entonces que eso es lo que traté de decir al principio de esta plática, tenemos que quitarnos las ataduras de los dogmas históricos que nos han legado los españoles, o los franceses, o los norteamericanos. Y yo invito a que nuestros asistentes empiecen a hacer el ejercicio de pensar, reflexionar, adentrarse, leer, para imaginar qué es lo que tenemos que hacer nosotros mejor que nadie, nuestra historia, con nuestro sentimiento, con nuestro idioma, sabiendo cómo pensaban nuestros ancestros, conociendo nuestro territorio. Resulta que los españoles ya iban de huida hacia el sur porque estaban casi derrotados. Se tardaron 15 días porque no querían entrar a Tizatlán y en Tlaxcala todos maltrechos. Se tardaron 15 días porque estaban enterrando a sus muertos. Eso no lo dice Bernal Díaz del Castillo, que por cierto es una figura que no aparece en las relaciones que manda Hernán Cortés de todos los guerreros que participaron con él en la conquista de Tenochtitlan. Eso es algo también que es curioso de analizar. Hasta ahí yo dejaría esta respuesta, maestro Iris, no sé si esté completo la explicación. No, maestro, está genial y me encanta la pasión con la que la transmite. Justamente estas son las aclaraciones porque que nos pueden como abrir los ojos, maestro, porque si yo pudiera calificar la primera parte de esta presentación, diría que es una parte poética, y en esa poesía se esconden a veces estas verdades que se entienden más fácil si las decimos platicadas, como las está diciendo usted ahorita, ¿no? Yo podría mencionar, a menos que usted diga otra cosa, que entonces la traición fue entre tlaxcaltecas, porque fue Maxicatzin quien dejó de lado los principios prehispánicos y
dividió a los ejércitos. ¿Qué hubiera pasado si los 4 batallones hubieran atacado a los españoles? Seguramente los hubieran derrotado. En una de esas batallas incluso estaban tan acabados los españoles que los tlaxcaltecas, en esta cosmovisión diferente que tenían de la guerra, dijeron, yo no me puedo humillar a pelear con alguien que está a punto de morirse, entonces les doy de comer para que sean unos dignos rivales. O sea, realmente los tlaxcaltecas perdonaron muchas veces a los españoles, y después, cuando Maxicatzin da esta orden, entonces yo creo que la traición inicial empezó así. ¿Y qué es lo que nos impide hoy en día, si lo transportamos a lo que pasa hoy en día? ¿Qué es lo que nos impide ser la potencia mundial que estamos en posibilidades de ser? Me parece que en mucha medida es la envidia, la desunión, la desorganización, el no colaborar, el no tener un sentido de identidad y de pertenencia que sí tenía Xicotenca, y que Maxicatzin, al verse emocionado por los opuestos teules o dioses, pues trata de congraciarse con ellos en vez de mantener sus posturas, ¿no? Esta es mi apreciación, maestro. ¿Qué le parece? Correcta. Fíjate que tal vez yo no sería juzgar tan duramente a Maxicatzin. Finalmente él llevaba con mucho orden y con mucha grandeza el mercado, que era su principal actividad en su señorío, y era un mercado que opacaba al mercado de Tlatelolco, que era el mercado propiamente de Tenochtitlan. Entonces, esa fue la razón, una de las razones primordiales por las cuales los aztecas, o los mexicas más bien, siempre estuvieron tratando de dominar a los tlaxcaltecas, porque querían el paso libre de todas sus mercancías hacia la costa del Golfo y hacia la costa del Pacífico. Y cuando precisamente en 1504, 2 años después de haber tomado posesión Moctezuma Xocoyotzin, les exige tributo para poder pasar a los tlaxcaltecas, ellos no aceptan, y entonces se genera ya la batalla, ya no como batalla florida, acordada, sino ya como batalla a muerte. Ahora, otro punto interesante que mencionas, maestro Ivins, los indígenas, nuestros ancestros, peleaban de frente y con el objetivo de herir y capturar al herido para llevárselo al sacrificio, ofrecerle, al abrirle el pecho, el corazón al dios Sol y la sangre que se derramaba a la madre tierra para que pudieran generar mejores frutos. Ese era su pensamiento, su cosmogonía. Ellos tenían dioses que eran la naturaleza, respetaban y amaban a la madre tierra, al sol, al fuego, que era el fuego, al viento y al agua, cosa que ahora hemos olvidado, y por eso estamos como estamos con los virus y demás. Pero bueno, repito, yo no juzgaría tan duramente a Maxicatzin, porque finalmente les voy a dejar sobre la mesa una idea que a mí se me hizo extraordinaria en esta cantidad de pláticas que he podido tener con historiadores y en esta búsqueda de parte de la verdad histórica, porque pues es difícil encontrarla en su totalidad. El maestro, se me olvidó su nombre de momento. Él estuvo encargado de la zona de Cacaxtla cuando empezó el descubrimiento de Cacaxtla, Andrés Santana. Platicando con él, me dio una idea sobre lo que los tlaxcaltecas pensaban que era una alianza. Ellos no veían la alianza como uno menos que el otro, sino sumar y que los aliados se vinieran a vivir a Tlaxcala. Y entonces, en ese sentido, tal vez Maxicatzin pensó, ya tenemos a los aliados otomíes en la parte oriente de nuestro territorio, Huamantla, y protegen esa frontera, pues ahora vamos a aliarnos con los españoles y que nos protejan de la frontera poniente para que los mexicas no nos invadan. Yo creo que Maxicatzin y los tlaxcaltecas pensaron en esa forma en la alianza, no en ir a pelear y a destrozar y a destruir toda una raza y todo un imperio. No, los tlaxcaltecas no éramos guerreros de ir a agredir, éramos guerreros de defender. Y esa es la grandeza de nuestra historia, eso es lo que tenemos que comprender. Éramos diferentes, y eso es lo que tratamos ahora. Qué bueno, maestro Ivins, que tratas de actualizar, porque la historia nos debe servir para que tomemos el ejemplo y de lo bueno que existía, de lo positivo,
y que lo volvamos a aplicar en la actualidad. Ese es el gran reto que tenemos a quienes nos gusta la historia, que podamos retomar, por ejemplo, el Consejo de Gobierno. Ojalá que en un futuro en nuestro estado recuperemos ese ejercicio republicano y no gobierne una persona, gobierne un Consejo de Gobierno, de tal manera que no se enloquezca una persona con la cantidad de poder que tiene. Pero bueno, son meras especulaciones, como también es una especulación el investigar sobre la historia, el imaginar y el escribir. Yo les agradezco mucho a todos los muchachos, porque veo que son la mayoría muchachos jóvenes, excepto mi amigo Joaquín San Pedro, que lo veo aquí que está siguiéndonos, que es más o menos de mi generación, que pudieran atreverse a empezar a escribir. Este es el momento en que nos necesita nuestro país, que está en crisis, no solamente sanitaria, vendrá la económica y después la política. Ya la tenemos encima. Entonces, es importante que en la historia encontremos los mecanismos que nos generen mejores perspectivas de vida y de gobierno. Maestro, qué interesantes interpretaciones. Voy a leer un comentario de una señorita que nos acompaña, la señorita Roxana Grande, que dice: muchísimas gracias por su ponencia. Como tlaxcaltecas debemos ser conscientes de nuestra historia, también para defender la gran y hermosa cultura que hoy en día forma parte de nosotros. Así es. Retomar esta invitación, perdón, maestro, invitación que hace usted sobre que los muchachos y el público en general se interesa por la historia y escriba. Comentarle que algunos de los hoy presentes son estudiantes de la carrera de artes visuales, y ellos están manejando proyectos de reinterpretación de leyendas, de historias, de rescatar la cultura ancestral tlaxcalteca. Y justamente si bien ellos no son expertos en escribir, posiblemente sí están diseñando personajes, diseñando historias, como se llama técnicamente storyboard, historietas, cuentos, y están ilustrándonos. Entonces, la importancia de que lo que se ponga en esos libros, que posiblemente otras personas tomen como referencia, es que sea lo más acercado pues a la realidad o a las interpretaciones que se van pues reinterpretando en la actualidad, maestro. Sí. Fíjate que ahorita que me dices que tal vez no todos escriban, pero es cierto, o sea, hay muchas vocaciones que tenemos que promover y motivar. Yo les hablaría de la recuperación del río Zaguapan, la recuperación de los bosques de la Malinche, que ahora están terriblemente enfermos del gusano descortezador, la recuperación del respeto a la mujer, la recuperación de los valores familiares. Hay muchas cosas que podemos recuperar. Y yo creo que, como bien decía Galeano, acciones pequeñas en lugares pequeños pueden transformar el mundo. Yo creo fervientemente que en Tlaxcala podemos transformar, empezando en lo pequeño, para ser ejemplo a los grandes. Quiero decirles, por ejemplo, que cuando yo terminé de estudiar leyes en Guanajuato, en 1982, el líder, yo fui presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela de Derecho, y el líder guanajuatense de nuestro equipo, de nuestro grupo de estudiantes, me decía: bueno, Jorge, ya terminamos, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos por el poder político en Guanajuato. Como estudiantes de Derecho, siempre los estudiantes de Derecho aspiramos al poder político en su gran mayoría. Y entonces le decía yo: no, fíjate que yo ya voy para Tlaxcala. ¿Cómo te vas a Tlaxcala? ¿Qué vas a hacer allá? Aquí quédate, aquí conoces al gobernador, conoces al rector de la universidad, nos llevamos con todos bien, fuiste el líder de la sociedad de alumnos, te necesitamos aquí, quédate aquí. No, perdóname, yo me voy para Tlaxcala, es mi estado y yo quiero estar en mi estado porque ahí puedo yo ser lo que yo quiero. Pero es que allá no hay nada por hacer en Tlaxcala, ¿qué vas a hacer allá? No hay nada. Me quedé callado y le dije: pues sí, tienes razón. A lo mejor no hay nada, pero hay todo por hacer. Cuando le di esa contestación, él me entendió y se quedó callado. Entonces yo les diría ahora a los muchachos que nos están viendo: hay todo por hacer en Tlaxcala. Cuando nos quejemos, cuando nos digan: es que Tlaxcala existe,
Es que en Tlaxcala no hay esto, no hay lo otro, no hay aquello. Ok, aquí, en privado, en pequeño, en familia, en comunidad, podemos transformar las cosas. En otros lados es más difícil. En la Ciudad de México, en Puebla, ya hay una contaminación tan grande, no solamente ecológica, sino mental, que ya va a ser imposible que ellos recuperen sus valores ancestrales. Nosotros sí, somos orgullosos de nuestra raza, de nuestro pueblo, de nuestra lengua, y podemos hacerlo todavía. Gracias, maestro. Voy a leer otro mensajito que nos manda la señorita Roxana Grande. Dice, ciertamente, nuestra sociedad mejoraría indudablemente, no únicamente de manera local, sino de manera nacional. Tener presentes los buenos valores que nos enriquecen como humanidad. Maestro, el tiempo nos ha alcanzado y quisiera, no dejar ir la oportunidad de que nos comentara y sobre su proyecto, porque justamente en su ponencia mencionaba que había que traer a la vida al muerto, y había un proyecto, si no mal recuerdo, de presentar su libro de una manera espectacular. ¿Podría platicarnos de ello? Claro que sí, me encanta que me des oportunidad de exponer esta idea. Repito, es una de las cosas que podríamos hacer con este grupo tuyo que comandas muy bien. Cuando empecé a pensar en la presentación del libro Xicotencas, la esencia de una raza que estamos terminando, me imaginé la presentación normal que todo mundo hace, 2, 3 gentes conmigo en un presidium, hablando sobre los antecedentes o el libro o lo que significa el libro, y un público enfrente, un auditorio de 20, 30 o 50 personas, no sé, escuchando, y después a lo mejor un pequeño brindis y se acabó. Y no, nosotros nos cuestionamos todo. No nos gusta ser normales, estamos locos de alguna manera, y creo que necesitamos muchos locos en este mundo para transformar las cosas y hacerlas mejor. Entonces, imaginamos de qué manera podía ser impactante ese libro, la presentación de ese libro, y se nos ocurrió que hiciéramos un evento en vivo con teatro, con 3, 4 grupos de teatro, porque serían alrededor de 150, 200 personas actuando, la tercera batalla nocturna entre el ejército tlaxcalteca y el ejército español, en el Cerro de Zompantepec. Repito, la batalla fue nocturna porque entre nuestra cosmogonía indígena existía la idea, Xicoténcatl así lo mencionó, de que los españoles eran blancos, güeros, y su fuerza provenía del sol. Entonces habría que atacarlos en la noche, que era cuando no tenían fuerzas. Fíjense nada más lo inocente que éramos, lo puros en nuestro pensamiento. Entonces, la tercera batalla en contra de nuestras costumbres la lleva a cabo Xicoténcatl en la noche. Imagínense entonces que a las 8 de la noche en el centro de Tlaxcala apagamos todas las luces de la Plaza de la Constitución y proyectamos en el portal chico, con mapping y con sonido estruendoso, la tercera batalla, con todas las luces apagadas, pero además con la batalla en vivo entre los indígenas tlaxcaltecas, los soldados españoles, con caballos, con perros, con los indígenas totonacas, con cañonazos, con olor a pólvora, con indígenas corriendo y gritando, cargando sus intestinos porque los habían seguramente herido con alguna de las cañonazos o de las balas de los arcabuces, y gritando y haciendo ruido con sus sonajas, lloviendo flechas de cartón, lógicamente, para que no lastimemos al público presente, pero que podamos ver pasar a los indígenas y a los españoles peleando entre ellos en vivo. Tenemos una historia tan rica que si nosotros logramos hacer esa presentación en vivo con el teatro y con mapping en las 3 paredes, no solamente la del portal chico, sino todo el portal grande y todo el otro lado donde estaba Hacienda, correos, etcétera. ¿Por qué en el portal chico? Porque ya vino la persona del mapping
y nos va a proyectar con 36 proyectores y necesita el espacio que allí sería ideal, porque tanto en el Palacio de Gobierno como en el Palacio Municipal el espacio es muy pequeño. En cambio, en el Portal Chico hay dos avenidas, tanto la de la calle de los vehículos como la parte de la peatonal, en donde se pueden instalar 2.000 sillas fácilmente y ver sin mucha dificultad todo el escenario de la batalla principal en el Portal Chico, sin dejar de proyectar, repito, hasta lo que es el Hotel Posada San Francisco y de los otros dos lados laterales, de tal manera que sea algo que impresione, que impacte, que nosotros podamos revivir la historia, y precisamente así se llama el concepto. Xicoténcatl revive, el orgullo de Tlaxcala, y que pudiera ser el germen de ese evento en mayo, 12 de mayo de cada año, que genere algo así como el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato. En Guanajuato retomaron un libro español de un escritor español, Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, para hacer, en base a los entremeses cervantinos, toda una serie de eventos culturales que ahora le dan realce a su ciudad y a su cultura, que es propiamente derivada de este libro, de Miguel de Cervantes Saavedra, del Quijote que todos llevamos dentro. Pero aquí tenemos tanta riqueza en Xicoténcatl y en nuestra historia que podríamos hacer el evento de manera similar y empezar a crecer alrededor con eventos gastronómicos, culturales, históricos, como ahora lo está haciendo IBINS en el Festival Camaxtli, y que pudiéramos pensar que el Festival Internacional Xicoténcatl Revive nos dé finalmente ese orgullo a los tlaxcaltecas que hemos perdido. Pues qué interesante, maestro. Mire, tenemos un comentario más de la señorita Suemi Santana, que además, como ya había mencionado, es la persona que nos está apoyando a hacer las retransmisiones en vivo a través de Facebook Live. Entonces hay que darle su crédito y agradecer, porque todo lo que se hace en el Festival Camaxtli es de manera voluntaria, gratuita y altruista. Y en esta ocasión se suma la señorita Suemi Santana haciendo el siguiente comentario. Dice: yo no nací en Tlaxcala, pero al vivir más de 10 años aquí, he sentido cómo su cultura me ha abrazado. Me siento muy orgullosa de su pasado y de su presente. Sé que aún mucha gente no puede ver su grandeza, pero gracias a trabajos como este, algún día lo harán. Suemi, muchas gracias, te lo agradezco de verdad. Qué padre que podamos dejar una semillita dentro de cada uno de ustedes para que esto crezca. Maestro, pues le agradezco mucho que nos haya acompañado. Si no hubiera algún comentario más, son ahorita las 5:20. Si alguien quiere hacer algún comentario, sería el momento. Y si no, si me permiten, voy a presentar la pantalla para poder mostrarle el reconocimiento que más adelante le vamos a poder hacer llegar. Mientras compartimos la pantalla, por favor. Voy a esperar a ver si hubiera algún comentario más. Y si no, pues permítame tantito, maestro, le vamos a hacer entrega virtual de su reconocimiento. Aquí lo tenemos. Bueno, pues para mí es un honor presentarle este reconocimiento que dice así: la Sociedad Comunitaria Tepeticpac otorga el presente reconocimiento a Jorge Moreno Durán por su extraordinaria participación en el 7º Festival Camaxtli con la ponencia La traición de los tlaxcaltecas, realizada en línea el 19 de marzo del año 2021 en un horario de 16 a 17 horas, con una duración de 1 hora sincrónica, y firma su servidor, el maestro Hormus Ibins Méndez Rivera, presidente de la Sociedad Comunitaria Tepeticpac. Muchas gracias, maestro Ibins, te lo agradezco enormemente, de verdad. No, al contrario, maestro, pues hemos pasado un bonito rato y el tiempo se pasa rápidamente cuando se disfruta, son ya las 5:21, pero pues me parece que fue importante que la sociedad en general conociera los proyectos con los que se están buscando rescatar la cultura tlaxcalteca, y
¿por qué no decir que se pueden sumar, que se pueden agregar? Maestro, si quisiera despedirse diciendo dónde lo podemos localizar, dónde podemos estar en contacto con usted. Gracias, Irings. Mi correo es Jomodurán, de las dos primeras letras de mi nombre, J-O de Jorge, M-O de Moreno, Durán, de mi segundo apellido, Jomodurán, @hotmail.com y @gmail.com. En las dos plataformas, ahí estamos como Jomodurán, con el Hotmail o con el Gmail. Tenemos la página de Facebook de Jorge Moreno Durán, y tenemos la página de Ejército de Xicoténcatl, que es la asociación civil que fundamos en el 2015 y que estamos trabajando con la asociación en varios municipios para desarrollar proyectos productivos, apoyos sociales, para que la gente pueda tener una alternativa de participación. Vamos a empezar con más fuerza a partir de este año. Hemos sumado a otras asociaciones. Seguramente este año tendremos ya la posibilidad de ser donatarios autorizados por Hacienda para poder bajar recursos internacionales a fondo perdido, bueno, directos a proyectos perfectamente dirigidos, como por ejemplo el Río Zaguapan. El Río Zaguapan es un proyecto que tenemos ya casi terminado, que contempla 10 años de trabajo y alrededor de 994 millones de pesos. Ese proyecto, pues, involucra alrededor de 150 comunidades en donde pensamos conformar comités vecinales que sean los responsables de la limpieza de cada tramo del río. Son 97 kilómetros que recorre nuestro río Zaguapan desde Tlaxco hasta Tepetitla, y que pensamos que pudiéramos los ciudadanos, a través de la asociación civil, mantener limpio, desarrollar toda la parte de flora y fauna, hacer espacios culturales, deportivos, lúdicos, para beneficio de la población. Y en virtud de que pues vemos que pasan gobiernos, y a pesar de que lo mencionan, no lo han logrado. Entonces creemos que nosotros, como asociación civil, con varias asociaciones civiles más y con el apoyo de la gente, podríamos llegar a esa posibilidad de limpieza, de recuperación de nuestro río. Lo dejo sobre la mesa como uno de los muchos proyectos que tenemos. Ojalá nos vean a través de las redes sociales, repito, Jorge Moreno Durán en Facebook, y Ejército de Xicoténcatl igualmente en Facebook. Maestro, muchas gracias. Despedimos esta transmisión invitándolos a que nos acompañen. A las 6 de la tarde tenemos la presentación de una conferencia más de la doctora Lisa Oberholster de la Universidad McGill de Canadá, que nos va a presentar una ponencia en la cual nos va a mostrar cómo era la vida cotidiana y la interpretación de la organización interna de los domicilios en la Tlaxcala prehispánica. Creo que será muy interesante. Maestro, también le dejo la invitación, ojalá nos pueda acompañar en unos minutitos más. Empezamos con esa conferencia. También es un adelanto, es una conferencia que va a presentar avances de investigaciones que todavía no se han publicado. Así es de que es, como dicen, el pan calientito recién salido del horno. Pues muchas gracias, maestro. Pues eso sería todo. Ojalá que nos pueda acompañar. Un abrazo y despedimos la transmisión. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.